quiero, quiero hablarles acerca de precisamente la vida que tenemos en el Señor Jesús, la vida que tenemos en Él, la cual Él tiene que hacer fluir a través de nuestra vida. Y voy a comenzar diciendo lo siguiente. El cristianismo no es una religión, es una vida. Específicamente la vida de Jesús en el corazón del ser humano. Nuevamente, el cristianismo no es una religión, es una vida. ¿Por qué? Porque es la vida que Cristo nos ha dado, su propia vida es la que ha introducido en nuestra vida. Te vuelvo a recordar qué fue lo que hiciste cuando tú conociste al Señor. Te llevaron a hacer una oración donde tú le dijiste, Señor, entra a mi corazón. A partir de ahí, la vida de Él está depositada sobre ti, está depositada en ti. Y desde ahí es incluso donde tú te convertiste en cristiano. Dejaste de ser una persona común y simple y sencilla como todos los demás y cambió tu vida. Ahora, entonces, por eso te digo, el cristianismo no es una religión, es una vida que el Señor te ha dado. Dice, no es una creencia, aunque con esta vida formara y modelara muchas creencias. No es una conducta o una actitud, aunque experimentar esta vida afecta a todo lo que hacemos. El cristianismo, desde su misma raíz y en cada rama, está ligado con la vida muy específica de Dios a través de Cristo. ¿Entiendes? Entonces, por eso te digo que también, incluso nuestra oración que tenemos que hacer esta semana, es decirle, Señor, que tu vida sea a través de mí, y que la vida que tengo yo, la vida propia, la vida mía, muera, mientras tu vida está fluyendo a través de mí. ¿Por qué? Porque como yo les he enseñado otras veces, yo les he hecho esta pregunta, ¿cuántas veces no te has esforzado por hacer el bien y caminar apegado a lo que se te ha enseñado? Y a lo mucho, si tú has llegado a lograrlo, pues un 50%. Pero en realidad es mucho esfuerzo lo que tú haces para caminar conforme otros quisieran que tú camines. Pero cuando tú entregas tu vida al Señor, el encargado de llevar la vida de Él es precisamente Él mismo. ¿Por qué? Porque hicieron un intercambio. El Señor, por ejemplo, digamos, entregó en la cruz del Calvario el sacrificio necesario para que tú fueras justificado, fueras limpiado. Pero no solamente eso, porque te das cuenta de que no solamente Él quedó clavado en la cruz del Calvario y murió y hasta ahí se acabó todo, no, porque dice la palabra que Él resucitó. Entonces hay una nueva vida. Y esa nueva vida es la que tú recibes cuando tú aceptaste al Señor. Y esa nueva vida es la que tiene que fluir a través de ti. Y cuando tú no entiendes eso, tú vas a tener complicaciones en tu caminar diario con el Señor. ¿Por qué? Porque tú vas a querer tratar de hacer las cosas a tu esfuerzo. Cuando tú, como te he dicho, te has dado cuenta de que tú no puedes lograr hacer nada como para que tú digas, bueno, pues lo he logrado, lo he hecho esto. En realidad, la palabra del Señor dice que incluso todos aquí en la tierra somos pecadores, fuera del Señor. Entonces, imagínate, tienes que darte cuenta de esto, que la vida del Señor es la que está fluyendo a través de tu vida, es la que está fluyendo en ti. Dice, por lo tanto, el cristianismo es vida, pero la vida no es lo que nosotros suponemos. La vida es un atributo de Dios, por consiguiente. Nuestra experiencia de la vida es la comprensión y experiencia de Dios mismo. Jesús dice, y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Eso está escrito en el libro de Juan, capítulo 17, versículo 3. Vamos a ver ahí. San Juan 17, versículo 3.
Juan 17, versículo 3. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces imagínate, hay dos tipos de vida. La vida natural, la vida que tú llevas, pero hay otro tipo de vida, la vida espiritual. Y esa es precisamente la que yo te estoy hablando. La vida que tú tienes que pedir al Señor, Señor, que esa vida tuya, que es en lo espiritual, fluye a través de mí, fluye en mí. ¿Por qué? Porque eso es lo que incluso va a cambiar todo lo malo que yo hacía. Entonces, esa vida consiste incluso en conocer al Señor. Por eso dice, esa es la vida eterna, que te conozcan a ti. Cuando tú conociste al Señor, cuando tú conociste a Jesucristo, esa vida eterna fue la que vino a tu corazón y está en ti. Es una vida eterna que ya tienes. Y el libro de Eclesiastés incluso dice algo importante. En el capítulo 3, no recuerdo ahorita qué versículo, pero dice la palabra, y has puesto eternidad en el corazón del hombre, sin que éste se haya dado cuenta. Imagínate, hay eternidad en tu corazón. ¿Por qué? Porque Jesucristo mismo impartió de esa vida eterna. Ya no fue una vida natural, sino una vida eterna, una vida espiritual, la cual está en tu corazón. Lo hayas sabido antes o no lo hayas sabido antes, esa es la vida que está en ti. Entonces esa es la vida desde donde nosotros podemos empezar a caminar y a movernos de acuerdo a la voluntad del Señor. Dice, cuando nacemos de su espíritu, Jesucristo literalmente se convierte en la vida que reside en nuestra alma. Y se nos dio vida juntamente con Cristo, dice en el libro de Efesios, en el capítulo 2, versículo 5. Efesios 2, versículo 5, vamos ahí. Efesios 2, versículo 5. Dice la palabra del Señor, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Imagínate, el pecado, como yo te decía la otra vez, el pecado mata al ser humano, lo mata espiritualmente. Cada vez que tú cometes un error, un pecado, y sobre todas las cosas, cuando lo haces a propósito, por ejemplo, ¿qué te puedo decir cuando lo haces a propósito? Cuando tú sabes que algo que estás haciendo está mal, pero de todas formas tú lo sigues haciendo, ese pecado aún es incluso más grave, sobre todo en tu vida espiritual. Y es por eso que te he dicho otras veces, cuando incluso uno ora por ti y tú no tomas en cuenta lo que estás haciendo, sino que lo sigues haciendo sabiendo que está mal, pues a lo mejor tú en el transcurso de la semana o cuando alguien oró por ti, recibiste sanidad, recibiste bendición del Señor, pues eso empieza a morir. ¿Por qué? Porque haces cosas a veces adrede, a propósito, sabiendo que está mal, tú lo haces de todas formas. Eso es lo que más todavía mata lo que Dios te ha dado. Entonces, por eso la Biblia dice que el Señor nos dio vida juntamente con Cristo. Cuando tú aceptaste a Cristo en tu corazón, Él te dio una nueva vida. Entonces, tienes que aprender a caminar desde esa forma y desde lo que el Señor te ha dado. Entonces, esa vida te hace partícipe de su naturaleza. Esa vida te hace partícipe de la naturaleza de Cristo, de la naturaleza de Dios mismo, porque Cristo no tenía otra naturaleza más que la del Padre. Entonces, por eso es que tú lo veías que a pesar de que todas las cosas que a lo mejor eran contrarias en contra de su vida y todos los enemigos que tenía, por eso es que tú siempre lo veías respondiendo de una forma contraria a lo que ellos estaban haciendo. Él no respondía mal, él no pagaba mal por mal.
sino que él respondía bien. ¿Por qué? Porque la vida pura, la vida de nuestro Padre Dios, estaba depositada sobre Jesucristo. Pero esa misma vida, a nosotros, al aceptar y al creer en Jesucristo, esa misma vida es la que nos fue dada a nosotros. Y esa misma vida es lo que precisamente incluso fue lo que se le dijo a Nicodemo. Acuérdense que una vez Nicodemo se acercó con Jesús y le dijo, mira, sabemos que tú has venido de Dios, que Dios te ha mandado. ¿Por qué? Porque vemos las obras que tú haces, pero Jesús no se quedó ahí como que, ¿qué obras yo hago? Sino que incluso lo quiso introducir a lo que, la forma en por qué lo hacía. Por eso le decía, mira, nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo, si no nace por el Espíritu, si no nace de esta vida, no puede producir lo que yo estoy produciendo. Entonces imagínate, ¿a qué vida hemos sido introducidos? ¿Por qué? Porque tienes que tomar en cuenta y tienes que aprender a discernir. En el ser humano hay dos tipos de vida. O la vida que siempre ha tenido y la otra vida la cual Dios ha depositado en él. Pero uno mismo depende en qué clase de vida quiere caminar. Si tú quieres caminar en la vida del Señor, pues vas a tener que aprender, como yo te he dicho, a incluso a decirle cada día, y es por eso que es necesario que cada día, cuando estemos orando, le digamos esto al Señor: Señor, que seas tú a través de mí. No quiero ser yo en mi propia naturaleza, quiero que seas tú. Cada cosa que tenga que responder, cada cosa que yo tenga que hacer, sea en tu fuerza, sea en tu habilidad, porque esa vida ya está dada, esa vida ya está puesta en ti. Y entonces de esa forma tú vas a poder hacer las cosas correctamente, como el Señor las quiere en tu vida. Y a pesar de que pase lo malo, entonces tú vas a tener la fortaleza para poder responder de la forma adecuada, de la forma correcta. Muchas veces incluso mis hermanos me han preguntado, bueno, ¿por qué a pesar de que a veces nosotros nos comportamos mal contigo y hablamos cosas de ti o hacemos cosas en contra de ti que te hacen enojar, ¿por qué siempre cuando necesitamos de ti siempre nos apoyas? Es algo que yo quisiera también entender, pero es algo que no está. ¿Por qué? Porque sí, de que yo me enojo, me enojo. Pero para responder, es ahí donde yo le digo al Señor: Señor, contesta tú a través de mí. Y ahí veo la respuesta del Señor. Que cuando ustedes llegan a necesitar, el Señor mismo pone en mi corazón para apoyar de la forma en como yo pueda, y entonces yo respondo de esa misma manera. Pero por mí mismo, yo les digo a ellos, por mí mismo, dentro de mí, por lo que provocan en mí, en mi interior, ese enojo, pues sí, en su momento estoy ahí como que queriendo responder, ¿no? Pero es ahí precisamente donde yo le digo al Señor: no dejo que me gane el enojo, no dejo que me gane todo eso, sino que incluso yo mismo me pongo a orar. Le digo: Señor, sé tú a través de mí, sé tú a través de mí. Y entonces es por eso que incluso se quedan ellos así como que esperamos de ti una respuesta mal, no esperamos que nos apoye por la forma en cómo nos hemos conocido, pero tú respondes de esta manera. Pero es que es como le digo, y es precisamente ahí ocurre lo que precisamente incluso Pablo dice, que no soy yo, sino que es Cristo a través de mí. ¿Por qué? Porque eso en realidad sí está en el interior, pero de ti depende si dejas que eso fluya. Si tú estás ahí orando para pedirle al Señor: Señor, yo no sé cómo responder, yo respondo mal, yo actúo mal, yo contesto mal, yo me enojo, yo hago esto, yo hago lo otro, Señor. ¿Por qué? Porque en mí no hay nada bueno, pero sé tú a través de mí. ¿Por qué? Porque yo llevo tu vida. Tengo que dar buen testimonio. Tengo que incluso la gente tiene que ver que la forma en cómo debería de responder no es la que ellos estaban esperando. Y de esa forma tú vas a mostrar un cambio en tu comportamiento, cambio en tu estilo de vida. Entonces, por eso te digo que el cristianismo no es meramente una religión, sino que es un estilo de vida que el Señor nos ha dado. Quiero que vaya conmigo ahí a primera de Juan, capítulo 5, versículo 2. Versículo 12 de primera de Juan. Ahí te lo dice tan simple y tan sencillo.
Primera de Juan, capítulo 5, versículo 12. Dice ahí, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Fácil y sencillo. Tú tienes al Hijo de Dios en tu corazón. Entonces eso quiere decir que tú tienes la vida. ¿Qué vida? La vida de Dios en ti. La vida de Cristo en ti. Tú tienes al Hijo. Tú tienes la vida. Por eso es que te digo que en ti hay dos tipos de naturaleza, dos tipos de vida. Pero tú decides hacer el intercambio. Intercambiar. Tú decides qué vida fluye en ti. Tú decides de qué tipo de vida tú quieres vivir, desde dónde quieres responder. Vamos a otro versículo. Segunda de Pedro. Dale un poquito, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Está muy claro, lo dice ahí. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Fíjate, en el mundo hay un estilo de vida y este versículo te lo dice. Dice, habiendo huido de la corrupción, en el mundo hay corrupción, a causa de la concupiscencia. ¿Qué es concupiscencia? Deseos desmedidos, naturaleza pecaminosa. Todo eso lo vemos. Por eso es que incluso en el mundo vemos embriaguez, vemos pleitos, vemos incluso que personas son asesinos, que son violadores, porque eso es lo que hay en el mundo, esta naturaleza de pecado. Pero precisamente Pedro comienza diciendo que nosotros somos participantes de la naturaleza divina. Entonces por eso también nos dice, en el mundo hay un cierto tipo de naturaleza, pero tú tienes un cierto tipo de naturaleza diferente a ella. Entonces tenemos que aprender a participar, porque somos partícipes, pero tenemos que aprender a tomar de esa vida. Tenemos que aprender a caminar de acuerdo a ella. Tenemos que aprender a moldarnos y adaptarnos. ¿Por qué? Porque es como, por ejemplo, digamos, supongamos, pongo de ejemplo mi Biblia. Supongamos que uno de ustedes me la regaló. Y ustedes ven que yo siempre la llevo, la traigo, pero nunca, en realidad nunca ven que le quito el cierre para... Pero ustedes siempre ven que la traigo. Incluso quien me la regaló se va a sentir feliz, porque va a decir, pues el hermano siempre la trae. Pero a la misma vez también se va a sentir triste, porque va a decir, nunca veo que lo abra. Siempre lo trae. Pero al momento de que el pastor dice que hay que abrir nuestra Biblia, él lo pone a un lado y abre su celular. Va a decir, pues, ahí lo tiene, pues sí, ahí lo tiene, pero no lo ocupa. Y lo mismo pasa a veces nosotros con el Señor. Es algo que ya nos depositó, es algo que ya puso en nuestro interior, pero también dice, pero pues no agarra de nada de eso. No se pone, ni siquiera se pone a pedirme a mí para que, ahora sí como la oración que yo precisamente les puse, ni siquiera me dice, Señor, hazme partícipe de esa vida, o sea, que esa vida fluya a través de mí para que todo lo que no es correcto y lo que es de pecado se muera. Ni siquiera la intención de una oración a Él. Porque lo tenemos, ya es algo que tenemos, no es algo que apenas vamos a recibir, es algo que ya recibimos desde el momento en que precisamente aceptamos al Señor. Por eso es que incluso la Biblia te dice que cuando tú aceptas al Señor, te dice que tú has nacido de nuevo. Te dicen que tú has nacido de nuevo. Aunque tu cuerpo sigue siendo el mismo, pero tú has nacido del Espíritu. Y esa es la nueva vida que tienes que aprender a empezar a vivir. De ahí. Por eso es que a veces, como te digo, porque a veces batallamos, porque a veces estamos incluso en momentos, cuando vienen momentos de dificultades, o cuando vienen pruebas, o cuando vienen cosas, ¿por qué cometemos los errores? ¿Por qué cometemos lo malo? Porque estamos acostumbrados tanto nada más a vivir en la vida de siempre,
Y nunca oramos a decirle al Señor, Señor, tu palabra dice que yo he nacido de nuevo, que he nacido de tu espíritu. Pues quiero que esa vida empiece a fluir. Es por eso que precisamente ocurre ese tipo de cosas. Y ahí tú vas a ver en un momento al hermano Freddy, al pastor Freddy, que un momento está feliz, está alegre, está contento, y al siguiente día, ¿pero qué tienes, hermano? Pues es que me enojé, y es que hice esto, y eso te está diciendo el hermano Freddy, que no está dependiendo de la vida que le fue dada. Una vida sin pecado, una vida sin maldad, que es en Cristo Jesús. Eso es de entender. En pocas palabras, casi semejante a lo que Adán y Eva. En lugar de comer del fruto del árbol de la vida, comieron del conocimiento del bien y del mal. Tenían los dos, podían preferir el mejor, pero no lo tomaron. Tomaron el que los llevaba a cometer errores y hacer el mal. Entonces a veces nosotros así también lo hacemos. Nosotros, porque conocemos, incluso podemos decir, a veces yo puedo decir, incluso siendo pastor o siendo predicador, pues yo conozco cómo hacer las cosas, cómo hacer esto, cómo hacer lo otro. Estoy tomando del árbol del conocimiento. Pero lo que va a ayudar a las personas no es del árbol del conocimiento, sino del árbol de la vida. Y la vida, incluso Jesucristo mismo es. Y entonces por eso es que yo digo siempre, incluso para predicar, no voy a predicar algo que solamente conozco, sino voy a predicar algo que incluso yo sé que eso produce vida. Y siempre le pregunto al Padre, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo hable? ¿Qué es lo que tú quieres que yo diga? Porque tu palabra lleva vida. Pero si yo predico solamente de mi conocimiento, eso es lo que les voy a dar a ellos. Y el conocimiento, como incluso dice la palabra, el conocimiento envanece, pero el Espíritu te da vida. Entonces, por eso es que incluso hasta la predicación, yo la sujeto y la someto a la voluntad del Padre. Y hay veces que incluso hasta mi esposa les puede dar testimonio en algún momento, de que incluso a veces hasta estoy en la casa, estoy preparada, estoy ahí porque digo, el Señor todavía no me ha dicho nada, pero pues no tengo que ir así nada más porque sí. Y empiezo a preparar, pero cuando llego aquí, predico otra cosa, porque ya cuando llego aquí el Señor me dice, predica eso. Apenas entonces me empieza a decir, predica de esto, habla de esto. Ya cuando llego a la casa, mi esposa me dice, ¿por qué predicaste esto si tú estabas escribiendo esto y esto y esto y el otro? Porque el Señor todavía no me había hablado, pero no tengo que ir en cero. Tengo que llevar por lo menos algo para hablar. Ya cuando estuve en el servicio, cuando comenzó lo del servicio, el Señor me empezó a instruir lo que tengo que hablar y lo que tengo que decir. Por eso es que no prediqué lo que escribí, sino que prediqué lo que el Señor me estaba diciendo. Así, luego nada más hasta como que se rasca la cabeza ella mismo. Que quiere ser un servidor del Señor. No soy uno que estoy haciendo lo que yo quisiera. Y a veces, como yo les he dicho, yo quisiera hacer lo que yo quisiera, pero aún en eso también tengo que morir. Dice, todo esto puede sonar obvio, y sin duda el concepto de vida espiritual es muy familiar en el cuerpo de Cristo. Aún así, sostengo que nuestra ceguera a esta realidad es el origen de mucho desaliento y confusión. Entonces imagínate, si antes no sabías que tienes esa vida que es de Cristo, esa vida que es pura, ahora lo sabes. Ahora sabes que tienes que aprender. ¿Por qué? Porque antes no conocías, antes no comprendías, antes nada más. No, pues ha nacido de nuevo el hermano, la hermana. La hermana incluso puede haber escuchado, el hermano se puede haber escuchado y dice, ¿cómo que no es hermano? ¿Cómo? ¿Qué es eso? Que has nacido con la vida del Señor, que has nacido con la vida del Espíritu Santo, has nacido en tu espíritu, en tu interior. Hay una vida diferente a la que antes tenías. Y es por eso que incluso por eso te dicen. Por eso te dicen también cuando incluso te vas a bautizar o cuando te predican. Arrepiéntete. ¿Por qué? Porque tienes que dejar esa vida pasada, tienes que renunciar a ello y empezar a caminar en la vida que Dios te ha dado. Eso es arrepentimiento. Dejar un estilo de vida pasado para empezar a emplear en ti la vida nueva que Cristo te ha dado.
Entonces imagínate, fíjate esto, ponte a pensar en esto. Cristo no solamente te dice, el Padre no solamente te dice cambia, el Padre no solamente te dice deja esto, el Padre no solamente te dice mira, haz esto, sino que incluso ya puso su propia vida en tu corazón, la habilidad para poder hacerlo, la habilidad para poder lograrlo. Entonces, para que tú la próxima vez que quieras hacer algo de acuerdo a conforme el Señor te pone en tu corazón, tú siempre ora y dile, Señor, dame la gracia y la habilidad para hacer lo que tú me estás pidiendo. Que tu vida fluya a través de mí para que pueda hacerlo como tú quieres. Porque yo en mis propias fuerzas, pues, sí lo voy a intentar. Sí voy a intentar, por ejemplo, digamos, supongamos que el Señor me dice, quiero que te pongas a orar y ores tanto tiempo. A lo mejor en mí la disposición sí va a estar, pero ya al momento pasa el tiempo, pasan unos minutos y ya empiezo a desesperarme, como a querer levantarme y todo eso. Me doy cuenta que en mi propia fuerza soy débil. Pero precisamente por eso, antes de decirle al Señor sí, yo le digo, pues dame la habilidad, que tu fortaleza sea conmigo, para que entonces pueda cumplir con esto. Porque si no, no voy a poder. Si no, no lo voy a lograr. Solamente así somos efectivos. Y por eso también la palabra del Señor dice que no es con ejército, no es con fuerza, sino por medio del Espíritu Santo que ya está dentro de ti, que ya está en tu corazón. Entonces imagínate, hoy aprendemos algo diferente a lo que hemos incluso comúnmente aprendido. Y quiero que aprendas esto, la vida de Cristo mismo te hace estar en Cristo. Y por eso también Pablo te dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Porque esa es la vida única que cuenta delante de Dios. Por eso te dice, las cosas viejas, es decir, que si el viejo hombre cometía cierto tipo de cosas, o tu estilo de vida pasada era de cierta forma, cuando tú estás en Cristo, cuando tú vives en Cristo, siempre el Padre mira a Cristo en tu corazón, siempre lo mira en ti, siempre te mira incluso de acuerdo a la justicia de Él, siempre te mira de acuerdo a la santidad de Él. Y es por eso que te digo, cada vez que tú incluso cometas un error, siempre tienes que hacer esto, pedirle perdón al Señor. Y no apartarte, no hacerte a un lado, porque el Padre no está esperando que tú te alejes. Está esperando que incluso tú confieses. ¿Por qué? Porque la palabra misma te dice que si alguno cometió algún error, algún pecado, dice que fiel y justo es el Padre para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces imagínate, como yo siempre he dicho, pero ¿qué es lo que hace comúnmente el ser humano? Comete un error, se va para... Y el Señor termina haciendo como nosotros, como Adán y Eva. ¿Dónde estás tú? Antes te veía y ya no. Y ahorita te tengo que buscar, que no. Así hacemos, así actúa el ser humano a veces. Comete un error y en lugar de inmediatamente confesarle al Señor, se va a esconder. No, porque tú piensas que Dios va a actuar como un padre natural. Si cometiste un error y ya sabes que te espera, tú harás. No, el Padre no va a responder así. El Padre al contrario está esperando ahí siempre con amor. Siempre. Y es por eso que también es lo que tenemos que tener en cuenta nosotros como iglesia. ¿Por qué? Porque cuando alguno de nosotros comete un error, lo que tenemos que hacer nosotros es incluso hablar. Si es que tenemos la confianza del hermano o de la hermana, hablar y decirle, pues, acércate a Dios, pídele al Señor, dile que Él te perdone, dile que Él te restaure, dile que Él te ayude. Y nunca tienes que terminar juzgando. ¿Por qué? Porque incluso la palabra también el Señor mismo fue el que dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Por qué? Porque con la misma medida que tú juzgas, esa es la misma que se te dará. Tú juzgas a tu hermano aquí en la tierra por un error que cometió. Tú lo juzgas de manera de decirle, no, pues ya ni siquiera se merece al Señor, ya no es hijo de Dios, ya es un hijo de tal, ya esto y el otro. Cuando tú vayas ante Dios, cometas un error, el Señor te va a decir, te voy a medir. ¿Quieres perdón? Vas a tener que sufrir para recibir el perdón, porque yo te lo doy gratuito. Pero cuando alguien necesitó de ese perdón que yo te di, tú no lo diste. Tú diste vara. Yo te voy a dar vara.
Por eso es que están así. Y nunca aprovechan la gracia que Dios ha dado. La gracia es el amor, incluso inmerecido, de Dios hacia nuestra vida. ¿Cómo que el amor inmerecido? Sí. Aun cuando incluso tú eras pecador, el Señor ya te había amado. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. No era que Dios te amó porque tú, una palomita, eres perfecto y todo eso, no, te amó aún incluso cuando estabas pecando. Desde ahí tú todavía ni siquiera habías nacido y Cristo ya había muerto por ti. Imagínate. Entonces tú mismo también, como yo siempre he dicho, recibiste amor cuando alguien necesite eso en el momento de corregirlo, incluso corrige con amor. No corrijas con juicio, no corrijas con esto y el otro, no. Al contrario, a través de tu vida hazle saber también el amor de Dios a esa persona, a la persona que necesite restauración, que el Señor nos dé la capacidad para restaurar. A la persona que el Señor necesite que le ayudemos con palabras de apoyo, de aliento, pues también que el Señor haga fluir esas palabras en nuestro corazón. Pero nunca trates a una persona mal, porque es como te digo, Jesucristo mismo dijo, con la medida que tú midas, serás medido. Si yo, cada vez que a lo mejor ustedes se acerquen para pedir un consejo, en lugar de darles un consejo, les doy un regaño, cuando yo vaya a pedirle un consejo al Señor, ¿qué no puedo encontrar? ¿Por qué? Porque el Señor va a decir cuántas veces te he aconsejado y no te he regañado. Y tú cuando alguien te aconseja, tú empiezas a regañar. Entonces por eso que digo también, cuando yo voy a decir algo simple, precisamente por eso también tomo de ejemplos, tomo de cosas, y aun cuando precisamente puede ser que las palabras parezcan como un regaño, siempre digo, no es un regaño, sino más bien es un punto de vista. Y se lo digo claramente, ¿por qué? Porque yo tengo a alguien a quien entregarle cuenta. Como yo les decía ahora el miércoles, siempre tenemos un ángel a nuestro alrededor que está notando. Y Dios sobre todas las cosas que mira la intención del corazón. Yo puedo decir con mi boca una cosa, pero en mi corazón. Y es por eso que precisamente incluso cuando yo digo así, yo siempre digo esto, así como ustedes me han visto y la forma en cómo respondo es tal. Si yo te digo que es un consejo, es un consejo. ¿Por qué? Porque no es que me cuide de ti, me estoy cuidando de Dios. Porque Él es el que me responde en todas las cosas. Entonces imagínate, la gente tiene que saber que cuando se acerca al Señor no va a encontrar, cuando la gente quiera acercarse a la iglesia, a la casa del Señor, que no encuentre una religión. Cuando alguien te pregunte, no, ¿cuál religión tú eres o cuál denominación? Tú no tienes denominación, tú no tienes religión, tú tienes a Cristo. Denominación, por ejemplo, podemos decir los pentecostales, los bautistas, los carismáticos, esos son denominaciones. Y nuestra iglesia o tu vida no encaja en ninguna de ellas. Tú eres parte del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es diferente a una denominación. La denominación, por ejemplo, digamos, los hermanos bautistas tienen un cierto tipo de forma en cómo están estructurados todos, la forma de ser, la forma de caminar, la forma incluso de estar en la iglesia. Todo eso tú lo vas a ver que tienen estructura. Los pentecostales también tienen un cierto tipo de estructura. Pero la estructura de nosotros es Cristo, es el cuerpo de Cristo. No es una estructura puesta ni siquiera por el ser humano, porque todo lo que construye el ser humano, ellos mismos tienen la balanza, tienen la línea en cómo tiene que ir, y el que no se ajuste a eso, no encaja, no entra. Así tú vas a ver una iglesia religiosa, una iglesia denominacional. Por eso, como decía, a veces incluso podemos entrar a una, como yo decía ayer, tú puedes entrar a iglesias y la gente de ahí te va a quedar mirando de abajo para arriba, porque ellos están estructurados. Ellos ya saben, quien entre aquí tiene que ser así, 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 así. Ellos mismos pusieron el cordón para alinear, para medir. Y es por eso que un nuevo entra y
no me quiero contagiar. Capaz que en tu corazón decimos, imagínate. Y eso precisamente por eso te digo, eso no somos nosotros. Porque Cristo nunca rechazó a nadie. Nunca se le quedó mirando de cabeza a los pies, ni siquiera a la mujer que traía para que apedreara. Al contrario, dijo que esté libre de pecado, órale, dele. No le estaba justificando tampoco, pero tampoco le estaba desacreditando, tampoco le estaba criticando. Y así tenemos que ser nosotros. Así como Cristo fue, nosotros también tenemos que actuar. Si Él trabajó y actuó con misericordia, así tenemos que ser. Entonces, tenemos que nosotros llevar la vida de Cristo y caminar de acuerdo a eso, porque si no, entonces estamos fallando como iglesia, estamos fallando como casa de Dios, y no estamos actuando correctamente. Entonces tu vida no depende ni siquiera de tu propia fuerza, la vida de Dios no depende ni siquiera de tu propia habilidad, la vida de Dios no depende ni siquiera de la forma en cómo a lo mejor tú quieras esforzarte por hacer algo. La vida de Dios lo único que va a hacer es va a fluir cuando tú en realidad estés rendido a Él y tú le empieces a pedir. Que por eso es que yo te puse esta oración, que tu oración y tu petición siempre sea, Señor, que tu vida fluya a través de mí y que todo lo que soy yo termine desvaneciéndose. Y vas a ver que va a haber un resultado ahí. Lo que antes te era difícil va a comenzar como que a aflojar y te va a empezar vas a poder hacerlo. No con una facilidad que tú esperas, pero vas a ver que vas a empezar a mostrar un cambio. Y es más, te lo digo, cuando tú comenzaste tu caminar con Dios, cuando tú apenas recién habías conocido al Señor, acuérdate cómo incluso tú mismo pudiste darte cuenta que parte de tu vida comenzó a cambiar y la forma en cómo comenzaste a responder era diferente a lo que como antes respondía. ¿Por qué? Porque eso es precisamente una señal. Pero nosotros tenemos que seguir pidiéndole al Señor, Señor, que esa vida siga fluyendo para que yo siga incluso cada vez más haciendo lo que tengo que hacer, caminando de acuerdo a esa voluntad, caminando de acuerdo a ese propósito. ¿Por qué? Porque como te digo, cuando lleguemos allá delante del Señor, tú no le vas a poder decir al Señor, Señor, me esforcé por hacer esto, me esforcé por hacer lo otro. El Señor te va a decir, dependiste de lo que ya se te había dado, dependiste de la vida que yo puse en ti. ¿Por qué no respondiste como tienes que responder? ¿Por qué no actuaste como tienes que actuar? Señor, es que no podía. Te va a decir, yo puse la vida de mi hijo en tu interior para que pudieras desde ahí empezar a vivir. Y por medio de esta prédica incluso no vas a poder llegar ante la presencia del Señor y decirle, Señor, es que no sabía. No, ahora sabes. Ahora sabes. Que el Señor no es alguien que solamente te pide para que tú lo hagas por tu propio esfuerzo, no te pide porque ya hay algo que fue puesto en tu interior, fue puesto en tu corazón. Esta es una realidad y es por eso que se llama que nosotros tenemos una nueva vida en Él, tenemos una nueva vida en nuestro Señor, tenemos una nueva vida en Jesucristo. Es algo nuevo que está puesto en nuestro interior, pero de mí depende si yo hago fluir todo eso o si yo sigo siendo el mismo de siempre. De mí depende. De mí depende si yo sigo siendo el Freddy viejo de antes, porque como te decía, incluso el Freddy viejo de antes odiaba. Era digamos, una persona que sí, quería ver sangre, quería ver muerte. Por eso te digo que incluso hasta mis hermanos ahora se sorprenden de la forma en cómo respondo. Si antes eras así y ahora, digo, es que no soy yo. Digo, yo quisiera incluso a veces tener explicación de por qué ya no respondo así. Pero me doy cuenta que la Biblia es real, que la vida de Dios está en mi interior. Entonces esa misma vida te fue impartida en tu corazón. Te fue transferida en el momento de tu creer en el Señor. Entonces precisamente yo te comparto esto precisamente que es incluso un poquito del testimonio de cómo yo era antes. Pero imagínate cómo soy ahora. No por mi fuerza. Contigo yo mismo no tengo explicación, me vas a
Le vamos a preguntar, ¿y cómo le haces tú, hermano, para no responder mal, para ya no odiar? Te voy a decir, pues, así, solamente orando, cuando incluso está ahí el volcán queriendo hacer erupción, orando y pidiendo al Señor, Señor, fluye tú a través de mí, no quiero responder mal. No quiero responder mal, ¿por qué? Porque yo sé cómo era el viejo Freddy de antes. Y no quiero que me encuentren con el viejo Freddy de antes. ¿Por qué? Porque sé que si tan solo le doy rienda suelta tantito, no va a salir solamente lo que haga. Va a cometer cosas peores todavía. Y es por eso que precisamente a eso la Biblia lo llama cuando uno está crucificado. Juntamente con Cristo estás crucificado. Cuando tú le pides al Señor que Él sea a través de ti, entonces su fuerza fluye a través de ti y lo viejo quedó clavado en la cruz del Calvario. Eso es lo que incluso Pablo dice. Tenemos que hacer morir las obras de la carne por medio del Espíritu Santo. Así es un intercambio. Tú oras mientras incluso están sucediendo las cosas y tú le dices, Señor, responde a través de mí. Y en el momento mientras estás orando, el Señor pone sabiduría en ti. Por ejemplo, digamos, el Señor te dice, pues, muévete de aquí. Al obedecer eso y vas a ver que tú estás respondiendo desde el Espíritu, desde esa vida. Porque hay veces que incluso tú quieres responder algo y tú estás esperando, Señor, dime qué voy a responder, qué voy a responder, qué voy a decir, cómo voy a actuar. Y el Señor lo único que te dice, no, muévete para allá. Tú estás esperando que el Señor te diga qué vas a responder. El Señor te dice, no, haz un lado. Porque Él sabe cómo están las cosas ahí. Y sabe que incluso no hay respuesta que tú vayas a dar que las personas entiendan. Por eso te dice, aparte, muévete. Cuando tú tomas en cuenta eso, pues estás obedeciendo al Señor. Y te das cuenta que incluso lo malo, lo que incluso tenía una forma para responder, todo eso queda crucificado y queda muerto. Y poco a poco, mientras tú te vas esforzando o entregando al Señor y entregando tu estilo de vida como era antes, tú lo vas entregando al Señor, poco a poco va a ir muriendo. Es algo gradual. Mientras tú vas entregando, tú vas viviendo la vida de Cristo. Más de la vida de Cristo va manifestándose a través de ti. Pero mientras tú dejas que tu carne siga siendo lo mismo, tu naturaleza de antes siga siendo lo mismo, pues la vida de Cristo siempre queda, como yo decía hace rato. La vida espiritual puede estar muriendo por causa del pecado. Cada vez que tú dejas que tu propia naturaleza, tú mismo sabes cómo eras, cómo te comportabas, tú mismo sabes cómo reaccionas en cada momento, en cada situación. Eso es lo que yo llamo la vieja naturaleza. El hombre de pecado es lo que lo llama la palabra. Entonces tú sabes cómo reacciona y cuando tú veas, cuando tú tengas algún conflicto, cuando tú incluso estés orando, esta es la oración que estamos tomando. Señor, que eso muera para que tú empieces a fluir a través de mí. ¿Y cómo va a morir? Pues incluso cuando te enfrentas en situaciones difíciles. Tú oras y que el Señor diga, pues, haces y empiezas a obedecer. Y la vida de Cristo va empezando fluyendo a través de tu vida. Y la vieja naturaleza va a morir. Así es como se hace, es un intercambio que uno va haciendo, es algo práctico. Entonces, yo espero que esto haya quedado claro en nuestra vida. ¿Por qué? Porque como les digo, muchas veces incluso quedamos frustrados. Quedamos ahí, Señor, es que yo trato de hacer el bien, pero no puedo. Pues claro, porque tú mismo no puedes, tu naturaleza sabe cómo reaccionar. Ya es, ahora sí como decimos automático. Le pican ahí, inmediatamente, ahora sí como dicen por ahí, pellizcan al niño y empieza a llorar. Así es la naturaleza que ya está programada. Entonces, como te digo, nos damos cuenta de que, Señor, yo me he esforzado y he hecho esto, no te esfuerces, mejor empieza a orar y a decirle al Señor, que eso viejo muera, haz que tu vida fluya a través de mí, enséñame cómo tengo que responder, fluye tú a través de mí. Cuando alguien incluso empieza a decir algo, tú dime qué tengo que hacer, cómo tengo que actuar, guíame, que tu vida empiece a fluir a través de mi vida, porque es algo que ya está depositado ahí. Porque mientras no podemos hacerlo nada, no podemos hacer eso. Entonces, tenemos que tomar en cuenta esta palabra, y esa es la palabra que el Señor me ha dado. ¿Por qué? Porque precisamente le damos gracias al Señor
que todavía ni siquiera este mes ha terminado y el Señor nos va dirigiendo la forma en cómo podemos caminar. Eso es lo que te va a ayudar incluso en el trayecto de este año. Que esta sea tu oración incluso de año. Que esta sea tu oración continua. Señor, que la vida empiece a manifestarse a través de ti. Que la vida tuya empiece a fluir. Que la vida tuya empiece a manifestarse. ¿Para qué? Para que cuando algo ocurra, seas tú actuando a través de mí. Seas tú respondiendo a través de mí. Que todo lo que antes era yo, como dice tu palabra, que quede muerto verdaderamente. Que la vida vieja que antes tenía, ya me esté fluyendo, ya me esté. ¿Por qué? Porque tengo que dar testimonio a las personas que están a mi alrededor, a la gente que incluso necesita de ti. Yo pueda responder como se necesita, como se requiere, pero que seas tú a través de mí respondiendo a cada persona, a cada gente. Porque de otra forma no podemos. Tú mismo, como te he dicho, tú mismo ponte a pensar cuántas veces te has esforzado por hacer el bien. ¿Cuántas veces te has esforzado incluso por predicar o por dar un buen testimonio? ¿Cuántas veces has fallado? ¿Por qué? Porque muchas veces de las veces que lo hemos hecho incluso sin tomar en cuenta la vida de Cristo, sin caminar de acuerdo a Él. Y cuando caminamos de acuerdo a la vida de Cristo estamos alineados y la vida del Padre empieza a fluir también a través de nosotros. Eso es lo que está esperando la gente allá afuera también. Es lo que está esperando la gente alrededor de mi vida, alrededor de mí. Ver a Dios a través de nosotros. Entonces, yo quiero que se pongan sobre sus pies, vamos a orar.